Después de que mi hijo me agredió, subí al cuarto sin decir una palabra. Al día siguiente, él despertó escuchando voces y risas viniendo de la cocina. Bajó curioso y encontró la mesa llena con café, pasteles y aperitivos. ¡Qué bien! Mamá finalmente entendió su función aquí, pensó con esa sonrisa arrogante que ya no reconozco. Pero cuando giró el rostro y vio quién estaba sentado conmigo en la mesa, la sonrisa se le borró de golpe. Ahí estaban el abogado Teodoro García, un oficial de justicia y mi amiga Irma González como testigo. Y yo, Lidia Mendoza, 70 años, mirándolo fijamente por primera vez en meses sin bajar la vista. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, necesito llevarte 6 meses atrás. A la noche en que todo comenzó a desmoronarse. Si no fuera por tu pensión, ni siquiera te querríamos aquí, mamá. Esas palabras salieron de la boca de Julián como si fueran lo más natural del mundo. Estábamos cenando. Bueno, ellos estaban cenando. Yo los miraba desde mi silla a la esquina, porque hacía semanas que Alicia había decidido que yo ya no necesitaba un lugar en la mesa principal. Demasiado espacio ocupado, dijo. Necesitamos ese lugar para cuando vengan visitas. No grité. No lloré. Solo sentí como algo dentro de mí se partía en silencio. Me levanté despacio, subí las escaleras agarrándome del pasamanos porque mis piernas temblaban, entré a mi cuarto y cerré la puerta con cuidado. Ni siquiera la cerré con fuerza, porque ya no me quedaba fuerza para nada. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Estas manos que lo cargaron cuando era un bebé diminuto que cabía en mis brazos. Estas manos que trabajaron doble turno en la fábrica de textiles para que él tuviera zapatos nuevos cada inicio de clases. Estas manos que plancharon su ropa de graduación con tanto cuidado que parecía la de un príncipe. Y ahora estas mismas manos temblaban solas en la oscuridad de un cuarto que ya ni siquiera parecía mío. Julián nació en una noche de tormenta. Yo tenía 25 años y acababa de enviudar. Mi esposo murió en un accidente en la construcción 3 meses antes de que nuestro hijo llegara al mundo. Recuerdo que cuando lo vi por primera vez, con esos ojos enormes y esa boca pequeña buscando mi pecho, juré que nunca le faltaría nada. Que yo sola sería suficiente. Y lo fui. Durante 45 años, lo fui. Lo amamanté hasta que cumplió 2 años porque no teníamos dinero para leche de fórmula. Dormía con él en mi pecho todas las noches, sintiendo su respiración cálida contra mi cuello. Sus deditos eran tan pequeños que se enredaban en mi cabello mientras dormía. Olía a talco y a leche tibia. A pureza. A futuro. Cada mañana yo salía a trabajar a las 5, lo dejaba con mi madre, y regresaba a las 6 de la tarde solo para verlo correr hacia mí gritando mamá, mamá con los brazos abiertos. Nunca hubo otro hombre en mi vida. Todos los que se acercaron se fueron cuando entendieron que Julián era mi prioridad absoluta. No me importó. Él era mi mundo entero. Cada peso que ganaba era para él. Cada sueño que soñaba lo incluía a él. Cuando cumplió 10 años y me dijo que quería estudiar ingeniería, trabajé turnos nocturnos extra durante 8 años para pagarle la universidad privada. Mis amigas me decían que estaba loca, que me estaba matando. Pero yo solo pensaba en su futuro. Y lo logró. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa grande. Conoció a Alicia en una conferencia de negocios. Se casaron en una ceremonia bonita que yo pagué con mis ahorros porque quería que él comenzara su matrimonio sin deudas. Yo usé el mismo vestido color marfil que había usado en la boda de mi prima 5 años antes. No importaba. Lo importante era verlo feliz. Los primeros años fueron buenos. Julián venía a visitarme cada domingo. Me traía flores. Me preguntaba cómo estaba. Nos sentábamos en mi pequeño departamento a tomar café y él me contaba de su trabajo, de sus proyectos, de sus sueños. Alicia venía también, aunque siempre parecía incómoda, mirando su teléfono más que a mí. Pero yo no le di importancia. Pensé que solo era tímida. Cuando nació Patricia, mi nieta, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad de amar. Esa bebé hermosa con los ojos de su padre y la sonrisa que me recordaba a mi esposo muerto. Cuidé de ella cada vez que Alicia necesitaba salir. Le cambié pañales, le di biberones, le canté las mismas canciones que le cantaba a Julián. Patricia creció llamándome Abu y corriendo hacia mí cada vez que me veía. Era mi luz. Pero hace 2 años, algo cambió. Julián empezó a llamarme menos. Cuando lo hacía,
Sus conversaciones eran cortas y frías. Mamá, estoy ocupado. Mamá, después hablamos. Mamá, no tengo tiempo ahora. Yo intentaba no sentirme mal. Me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecen y tienen sus propias vidas, que yo no podía ser egoísta. Pero dolía. Dolía como duele el silencio después de una vida entera de palabras. Entonces vino el día en que Julián apareció en mi departamento sin avisar. Traía esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa que usaba cuando era niño y quería algo. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante, dijo mientras se sentaba en mi sofá viejo. Alicia y yo hemos estado pensando. Vives sola en este lugar tan pequeño. Ya tienes 70 años. No es seguro. Nosotros tenemos esa casa grande con habitaciones vacías. Patricia te extraña. Sería mejor que vinieras a vivir con nosotros. Mi corazón saltó de felicidad. Pensé que mi hijo me estaba rescatando de la soledad, que finalmente tendría una familia cerca otra vez, que podría ver a mi nieta crecer todos los días. Acepté sin pensarlo 2 veces. Vendí algunos de mis muebles, empaqué mis cosas más preciadas y me mudé a su casa 3 semanas después. Recuerdo que el día que llegué, Alicia me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Bienvenida, Lidia. Espero que te sientas cómoda aquí. Los primeros meses fueron extraños pero soportables. Me dieron un cuarto en el 2º piso. No era muy grande, pero tenía una ventana que daba al jardín. Yo ayudaba con la limpieza, cocinaba cuando me lo pedían, cuidaba a Patricia cuando volvía de la universidad los fines de semana. Intentaba ser útil. Intentaba no molestar. Intentaba ganarme mi lugar en esa casa que nunca terminaba de sentirse como un hogar. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue mi silla en el comedor. Un día bajé a desayunar y mi lugar habitual estaba ocupado por una planta decorativa enorme. Alicia me miró y dijo con voz dulce pero firme que habían redecorado, que yo podía comer en la mesita de la cocina, que era más cómodo para alguien de mi edad. No discutí. Tomé mi plato y me senté donde me indicaron. Julián ni siquiera levantó la vista de su periódico. Después fue el baño, el que estaba junto a mi cuarto. Alicia decidió convertirlo en un vestidor para ella. Necesito espacio para mi ropa. Lidia, tú puedes usar el baño del pasillo. No está tan lejos. El baño del pasillo quedaba al otro lado de la casa. Yo tenía que caminar por un corredor frío cada madrugada cuando mi vejiga ya no aguantaba hasta el amanecer. Mis rodillas me dolían con cada paso. Pero no dije nada. No quería ser una carga. Luego vinieron los comentarios sobre mi pensión. Alicia empezó a preguntarme cuánto recibía cada mes. $800, le dije. Ella asintió con una expresión que no supe descifrar. Sabes, Lidia, vivir aquí tiene gastos. La comida, el agua, la luz. Todo sube de precio. Sería justo que contribuyeras un poco. Julián estaba presente, pero miraba su teléfono como si la conversación no fuera con él. Por supuesto, dije yo. Es lo menos que puedo hacer. Al principio me pidieron $200 al mes. Luego 300. Después 400. Hasta que un día Alicia me dijo que lo más fácil sería que yo les diera mi tarjeta de débito, para que ellos pagaran todo directamente, para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Yo dudé. Esa pensión era lo único que me quedaba de mi vida anterior, lo único que me daba algo de independencia. Pero Julián intervino por primera vez en semanas. Mamá, no confías en nosotros. Después de todo lo que hacemos por ti, te damos casa, comida, cuidados, y tú nos pagas con desconfianza. Le di la tarjeta. Desde ese momento, nunca más vi un solo dólar de mi pensión. Cuando les pedía dinero para comprar algo personal, Alicia me miraba con fastidio. ¿Para qué necesitas dinero, Lidia? Aquí tienes todo. Si necesitas champú te lo compramos. Si necesitas algo más, solo pide permiso primero. Permiso. Esa palabra comenzó a aparecer en cada conversación. Pide permiso antes de usar la sala. Pide permiso antes de abrir el refrigerador. Pide permiso antes de invitar a alguien. Me estaba convirtiendo en una niña en mi propia vida.
Y entonces llegó el día en que me quitaron mi cuarto. Alicia entró una mañana mientras yo tendía mi cama. Lidia, necesitamos esta habitación. Vamos a convertirla en oficina para Julián. Él trabaja desde casa ahora y necesita un espacio profesional. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Pero dónde voy a dormir?, pregunté con voz temblorosa. Alicia señaló hacia abajo. Hay un espacio en el cuarto de lavado. Pusimos un catre ahí. Es pequeño pero suficiente. Estarás bien. El cuarto de lavado. Un espacio de 3 metros por 2 sin ventanas. Con olor a detergente y humedad. Con el ruido constante de las tuberías. Con una cama plegable que rechinaba cada vez que me movía. Ahí me pusieron. Como si fuera un objeto viejo que ya no tiene lugar en la casa, pero que tampoco se atreven a tirar completamente. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en una caja de mis cosas. Escribía fechas. Escribía lo que me decían. Escribía cómo me sentían. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba dejar registro de algo. De que yo existía. De que esto estaba pasando. De que no era solo mi imaginación. Merezco más que esto, escribí una noche. Las letras temblaban en la página. Los días comenzaron a fundirse uno con otro en una nebulosa gris de humillaciones silenciosas. Me despertaba antes del amanecer en ese cuarto sin ventanas, sin saber si afuera era de día o de noche hasta que escuchaba los primeros ruidos de la casa. Me vestía en la oscuridad, tanteando mi ropa con manos temblorosas, intentando no hacer ruido para no molestar. Siempre intentando no molestar. Bajaba a la cocina cuando ellos aún dormían. Preparaba café que ya no me dejaban tomar porque Alicia decía que la cafeína era mala para mi presión. Limpiaba las superficies que ya estaban limpias, solo para sentirme útil. Miraba por la ventana el jardín donde Patricia jugaba cuando era pequeña y me preguntaba cómo había llegado hasta aquí. Cómo había pasado de ser la madre que lo dio todo a ser la sombra que estorba en los rincones. Patricia venía cada vez menos. Estudiaba medicina en una universidad a 4 horas de distancia. Cuando llamaba, yo escuchaba desde mi rincón como Alicia le decía que todo estaba bien, que la abuela estaba perfecta, que no se preocupara por nada. Y yo callaba, porque no quería ser la abuela problemática que arruina la tranquilidad de su nieta. No quería que ella cargara con mi dolor cuando tenía toda una vida por delante. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré fotos viejas que habían caído detrás de un mueble. Eran de cuando Julián era niño. Ahí estaba él con 7 años, sin sus 2 dientes de enfrente, abrazándome con esa sonrisa inmensa que iluminaba su rostro entero. Yo lo miraba en esa foto con tanto amor que dolía, con tanto orgullo que se desbordaba de mis ojos. Nos habíamos tomado esa foto el día de su primera comunión. Yo había cosido su traje blanco con mis propias manos porque no teníamos dinero para comprar uno nuevo. Me había tomado 3 semanas de noche sin dormir. Pero verlo feliz había valido cada pinchazo de aguja. Guardé la foto en el bolsillo de mi suéter. Era lo único que me quedaba del hijo que conocí. Las comidas se convirtieron en mi peor momento del día. Ellos se sentaban en el comedor grande. Yo comía en la cocina, de pie junto al fregadero, con el plato sobre la encimera. Alicia decía que así era más práctico, que yo podía comer tranquila mientras ellos conversaban de sus cosas. Pero yo escuchaba sus risas desde donde estaba. Escuchaba cómo hablaban de viajes que planeaban, de restaurantes a los que irían, de la vida que vivían con el dinero de mi pensión. Una noche, Julián trajo invitados a cenar, colegas de su trabajo, gente importante, dijo Alicia mientras me miraba con esos ojos que ya conocía tan bien. Lidia, esa noche comerás en tu cuarto. No queremos interrupciones. Asentí como siempre. Tomé mi plato con sobras recalentadas y bajé las escaleras hacia mi encierro. Mientras cerraba la puerta, escuché cómo Alicia le decía a sus invitados que vivían solos en esa casa tan grande, que estaban pensando en tener otro hijo para llenar los espacios vacíos. Yo no existía ni siquiera en sus conversaciones. Empecé a salir a caminar cuando ellos no estaban. Solo para sentir el sol en la cara. Solo para recordar que había un mundo afuera de esas 4 paredes que me ahogaban. Caminaba por el parque cerca de la casa. Me sentaba en una banca y miraba a las madres jóvenes empujando carriolas. A los abuelos jugando con sus nietos.
a las parejas de ancianos tomados de la mano. Y me preguntaba qué había hecho mal. ¿En qué momento me había convertido en alguien que no merecía ni siquiera una silla en la mesa? Fue en una de esas caminatas cuando la vi. Irma González, mi amiga de hace 30 años. La que trabajó conmigo en la fábrica textil. La que estuvo a mi lado cuando enviudé. La que celebró conmigo cada logro de Julián como si fuera su propio hijo. Nos habíamos distanciado cuando ella se mudó a otra ciudad para estar cerca de sus hijos. Pero ahí estaba, comprando verduras en el mercado del parque. Lidia, gritó cuando me vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Una que yo no veía dirigida hacia mí hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Demasiado fuerte. Tanto que algo dentro de mí se quebró y las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera controlarlas. Irma me apartó suavemente y me miró a los ojos. Lidia, ¿qué te pasa? ¿Qué te han hecho? No pude responder. Solo lloraba. Lloraba con ese llanto silencioso que había estado guardando durante meses. Ese llanto que no me permitía soltar porque si empezaba temía no poder parar nunca. Me llevó a una cafetería pequeña en la esquina. Pidió 2 tazas de chocolate caliente sin preguntarme qué quería. Como hacía años atrás cuando nos conocía tan bien que sabía exactamente qué necesitaba mi alma. Me puso la taza entre las manos y esperó. No me presionó. No me hizo preguntas. Solo esperó hasta que yo estuve lista para hablar. Y hablé. Le conté todo. Las humillaciones. El cuarto de lavado. La pensión robada. La silla que me quitaron. El baño lejano. Los permisos que tenía que pedir para todo. Las comidas de pie. El silencio de Julián. La crueldad calculada de Alicia. Las noches llorando en la oscuridad sintiendo que me estaba volviendo invisible. Irma me escuchó sin interrumpir. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación férrea que reconocí de nuestros años de lucha en la fábrica. Cuando terminé de hablar, ella tomó mis manos entre las suyas. Lidia Mendoza, lo que te están haciendo tiene un nombre. Se llama abuso de ancianos. Se llama violencia económica. Se llama maltrato familiar. Y no te lo mereces. Nadie se merece esto. Sacudí la cabeza. Son mi familia, Irma. Es mi hijo. Yo no puedo simplemente irme. ¿A dónde iría? ¿Con qué dinero? Ellos tienen mi pensión. No tengo nada. Sí tienes, dijo ella con firmeza. Tienes tu dignidad. Tienes tus derechos. Tienes la ley de tu lado. Y ahora me tienes a mí. Me mudé de regreso hace 2 meses. Mis hijos están bien establecidos y yo quería volver a mis raíces. Vine justo a tiempo para encontrarte. Y no voy a dejarte sola en esto. Me dio su número de teléfono y me hizo prometerle que la llamaría. Que no importaba la hora. Que no importaba el motivo. Que ella estaría ahí. Guardé ese papel en el lugar más seguro que encontré. En el bolsillo interior de mi suéter viejo. Junto a la foto de Julián niño. Esa noche, acostada en mi catre que rechinaba, escribí en mi cuaderno con mano temblorosa pero firme. No necesito permiso para empezar de nuevo. Las palabras brillaban en la página como una promesa. Como un susurro de esperanza en medio de la oscuridad. Aún no sabía cómo. Aún no sabía cuándo. Pero algo había comenzado a cambiar dentro de mí. Algo pequeño pero inquebrantable. Como una semilla que empieza a agrietarse bajo tierra justo antes de brotar. Llamé a Irma 3 días después. Mis manos temblaban tanto que casi no podía marcar los números en el teléfono viejo que guardaba escondido en mi cuarto. Era un celular antiguo que Julián me había dado años atrás y que ellos creían que ya no funcionaba. Pero yo lo cargaba en secreto cuando salía a caminar, usando enchufes públicos en el parque. Era mi único vínculo con el mundo exterior que ellos no controlaban. Irma contestó al segundo timbre. Lidia, gracias a Dios. Estaba esperando tu llamada. Ven a mi casa. Necesitamos hablar con calma. Te mando la dirección. Esperé hasta el día siguiente cuando Alicia salió a su clase de pilates y Julián estaba en una reunión virtual encerrado en su oficina. Mi oficina. El cuarto que había sido mío. Salí de la casa sintiendo que cometía un crimen. Cada paso me pesaba con culpa. Pero seguí caminando.
La casa de Irma era pequeña pero luminosa, llena de plantas en las ventanas y fotos de sus nietos en las paredes. Me recibió con un abrazo largo y me guió hasta su cocina, donde ya había preparado café y pan dulce. «Siéntate, Lidia. Aquí nadie te va a pedir permiso para nada». Esas palabras simples me quebraron otra vez. Me senté en su mesa y por primera vez en meses me sentí como una persona. No como un fantasma. No como una carga. Como Lidia Mendoza. Una mujer de 70 años que merecía ocupar espacio en el mundo. Irma puso una taza frente a mí y se sentó a mi lado. «He estado investigando», dijo con esa determinación que siempre la caracterizó. «Lo que te están haciendo es ilegal. Apropiarse de tu pensión sin tu consentimiento verdadero es un delito. Obligarte a vivir en condiciones indignas es maltrato. Aislarte de tu familia es violencia psicológica. Hay leyes que te protegen, Lidia. Leyes que muchas mujeres de nuestra generación no conocen, pero que existen para defendernos». Sacó unos papeles impresos de internet. Información sobre derechos de personas mayores. Sobre violencia económica intrafamiliar. Sobre recursos legales disponibles. Yo leía cada palabra sintiendo que un velo se levantaba de mis ojos. No estaba loca. No estaba exagerando. Lo que me pasaba tenía nombre. Tenía consecuencias legales. Y yo tenía derechos. «Conozco a alguien que puede ayudarte», continuó Irma. «Un abogado especializado en casos de abuso a ancianos. Se llama Teodoro García. Trabajó en el caso de una vecina mía hace 2 años. Es bueno. Es honesto. Y lo más importante, entiende lo difícil que es para nosotras enfrentar a nuestros propios hijos». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. «No sé si puedo hacer esto, Irma. Es mi hijo. El niño que crié. El hombre en el que puse todos mis sueños. ¿Cómo voy a demandarlo? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá Patricia?» Irma tomó mis manos con firmeza. «¿Qué dirá Patricia cuando crezca y descubra que su abuela vivió en un cuarto de lavado mientras ellos usaban su dinero para sus lujos? ¿Qué dirá cuando sepa que tú te dejaste morir en silencio para no incomodarlos? Lidia, tu silencio no los está protegiendo a ellos. Te está matando a ti. Y créeme, los hijos que valen la pena prefieren una madre viva y digna que un fantasma conveniente». Esa tarde conocí a Teodoro García. Irma había arreglado una cita en su oficina. Era un hombre de 72 años con ojos cansados pero amables. Lentes gruesos y manos manchadas de tinta. Me recibió sin prisa, sin juzgarme, escuchando cada detalle de mi historia mientras tomaba notas cuidadosas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente. «Señora Lidia, veo entre 5 y 10 casos como el suyo cada mes. Hijos que se aprovechan de sus padres ancianos. Nueras o yernos que manipulan la situación. Familias que ven a sus mayores como fuentes de ingreso y no como personas. Y cada vez me rompe el corazón igual. Pero también cada vez me da más determinación para luchar». Me explicó el proceso. Primero necesitábamos documentar todo. Fotos del lugar donde yo dormía. Registros de mis intentos de acceder a mi pensión. Testigos que pudieran confirmar las condiciones en las que vivía. El cuaderno donde yo había estado escribiendo era oro puro, dijo. Evidencia contemporánea de abuso. Luego vendría la demanda formal por apropiación indebida de recursos, maltrato familiar y abuso de adulto mayor. «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté con voz pequeña. «¿Y cuánto cuesta?». «Porque no tengo dinero, doctor García. Ellos tienen todo mi dinero». Él sonrió con tristeza. «Lo sé, señora Lidia. Por eso trabajo muchos de estos casos de forma gratuita. O cobrando solo cuando recuperamos los fondos robados. Esto no es por dinero para mí. Esto es por justicia. Mi madre vivió algo similar antes de morir. Y yo no pude ayudarla porque no lo supe a tiempo. Ahora ayudo a las madres de otros para honrar la memoria de la mía». Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos y un plan. Tenía que seguir viviendo en esa casa como si nada pasara. Tenía que seguir documentando cada abuso, cada humillación. Tenía que conseguir acceso a mis estados de cuenta bancarios para probar cuánto dinero habían tomado. Y tenía que hacerlo todo en secreto absoluto hasta que estuviéramos listos para actuar.
Se acerca el día en que dejarán de subestimarme, escribí esa noche en mi cuaderno. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Vivir bajo ese techo sabiendo lo que sabía. Mirando a Julián a los ojos, sabiendo que pronto lo enfrentaría legalmente. Escuchando a Alicia dar órdenes, sabiendo que su reino de terror tenía fecha de vencimiento. Pero lo hice. Seguí cada instrucción de Teodoro al pie de la letra. Tomé fotos del cuarto de lavado con el celular viejo cuando ellos no estaban. El catre desvencijado. Las paredes con humedad. La ausencia de ventanas. La ropa amontonada porque no tenía ni un armario. Cada imagen era un puñal en mi corazón, pero también era munición para mi libertad. Irma vino a visitarme una tarde con la excusa de traerme unas galletas. Alicia la recibió con sorpresa fingida. ¡Qué amable, Irma! Pero Lidia no puede recibir visitas sin avisar primero. Irma la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué extraño! Yo no sabía que visitar a una amiga de 30 años requería permiso de nadie. Y se quedó. Se quedó 2 horas tomándote conmigo en la cocina mientras Alicia nos miraba con furia contenida desde la sala. Irma observaba todo. El lugar donde yo comía de pie. La ausencia de mis cosas personales en espacios comunes. La forma en que yo hablaba en voz baja como si tuviera miedo de ser escuchada. Todo eso lo anotó mentalmente para después dar testimonio. Conseguí mis estados de cuenta una mañana cuando Alicia olvidó su bolso en la sala. Adentro estaba mi tarjeta de débito. Llamé al banco desde una cabina telefónica del parque y pedí un reporte completo de movimientos del último año. Cuando los papeles llegaron por correo a la dirección de Irma, mis peores sospechas se confirmaron. Habían gastado más de $9,000 de mi pensión en un año. Viajes, restaurantes caros, ropa de diseñador, muebles nuevos. Mientras yo dormía en un catre en el cuarto de lavado. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece, escribí con letra firme en mi cuaderno. Teodoro reunió todas las pruebas. Las fotos. Los testimonios de Irma. Los estados de cuenta. Mi cuaderno con fechas y descripciones detalladas. Las llamadas grabadas al banco pidiendo información sobre mi propia cuenta y siendo negada porque Alicia había cambiado los datos de contacto. Teníamos un caso sólido. Muy sólido. Ahora solo faltaba el momento adecuado para actuar. El momento llegó de la forma más cruel posible. Una noche de viernes. Julián había invitado a sus amigos a cenar en casa. Gente de su trabajo. Parejas elegantes con ropa cara y risas ensayadas. Alicia había pasado toda la semana organizando el evento. Había comprado comida gourmet, vino importado, decoraciones caras. Todo con mi dinero. Con la pensión que yo había ganado trabajando 40 años en esa fábrica que me destrozó la espalda y las manos. Yo pasé el día cocinando en la cocina. Alicia me había ordenado preparar entradas. Nada del menú principal porque eso lo traería un servicio de catering. Solo las entradas. Rollitos de primavera. Bruschettas. Empanadas pequeñas. Pasé 6 horas de pie sobre la estufa caliente con mis piernas hinchadas y mis rodillas gritando de dolor. Cuando los invitados llegaron, yo estaba terminando de empacar las últimas empanadas. Escuchaba las voces alegres en la sala. Las copas chocando. La música suave de fondo. Alicia entró a la cocina con una sonrisa tensa. Lidia, ya terminaste. Perfecto. Ahora vete a tu cuarto. No queremos que aparezcas por ahí. Esto es un evento importante para la carrera de Julián. Asentí como siempre. Tomé mi plato con las sobras que me habían dejado del almuerzo y caminé hacia las escaleras que bajaban al sótano. Pero algo me hizo detenerme. Quizás fue el cansancio. Quizás fue la rabia acumulada de tantos meses. Quizás fue simplemente que ya no podía seguir fingiendo que esto estaba bien. Me di la vuelta y caminé hacia la sala. Los invitados estaban sentados en los sofás nuevos que habían comprado con mi pensión. Bebían vino en copas de cristal que habían comprado con mi pensión. Comían mis empanadas en platos de porcelana que habían comprado con mi pensión. Y Julián estaba en medio de todos, riendo, brillante, exitoso. El hijo perfecto que había construido su vida sobre los huesos de su madre. Me paré en el marco de la puerta. Julián me vio y su rostro cambió inmediatamente.
Una mezcla de sorpresa, molestia y algo que podría haber sido vergüenza si aún le quedara algo de conciencia. Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que esta noche necesitábamos privacidad. Uno de sus amigos me miró con curiosidad. Oh, ¿vive tu madre contigo, Julián? ¡Qué hermoso gesto! Mi madre también vive conmigo y es una bendición tenerla cerca. Julián rió con incomodidad. Sí, bueno, es temporal. Hasta que encontremos un buen lugar para ella. Ya saben cómo es. Los viejos necesitan supervisión. Algo dentro de mí explotó. Viejos que necesitan supervisión. Como si fuera una carga. Como si fuera una niña incompetente. Como si no fuera la mujer que sacrificó cada día de su vida para que él pudiera estar ahí parado con su traje caro y sus amigos importantes. Necesito hablar contigo, dije con voz que me sorprendió por lo firme que sonó. Sobre mi pensión. El silencio cayó sobre la sala como una losa de concreto. Alicia apareció detrás de mí con ojos llenos de furia. Lidia, no es el momento. Vete a tu cuarto ahora mismo. Pero yo ya no podía parar. Ya había cruzado esa línea invisible que me había mantenido callada durante tanto tiempo. Quiero saber dónde está el dinero de mi pensión. Quiero saber por qué no tengo acceso a mi propia cuenta. Quiero saber por qué duermo en un cuarto de lavado mientras ustedes gastan mis $800 mensuales en vinos y muebles. Los invitados se miraron entre ellos con incomodidad palpable. Julián se puso de pie con el rostro rojo de rabia. Mamá, estás avergonzándome. Estás avergonzando a esta familia. Todo lo que tenemos te lo damos a ti. Casa, comida, cuidados. Y tú nos pagas con esta falta de respeto. Falta de respeto, repetí sintiendo que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Falta de respeto es quitarle a tu madre su dignidad. Falta de respeto es robarle su dinero. Falta de respeto es tratarla como si fuera basura que hay que esconder cuando vienen las visitas. Julián caminó hacia mí con pasos pesados. Su cara estaba transformada en algo que no reconocí. Ya no era mi niño. Ya no era el bebé que dormía en mi pecho. Era un extraño con ojos duros y boca cruel. Se paró frente a mí tan cerca que podía sentir su aliento. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. Si no fuera por tu maldita pensión, te hubiéramos echado a la calle hace meses. Eres una carga. Una molestia. Un error que cometí al traerte aquí. Lo único que vales son esos $800 mensuales. Y ni siquiera eso es suficiente para compensar lo insoportable que eres. El mundo se detuvo. Los invitados contenían la respiración. Alicia tenía una sonrisa pequeña en las comillas de su boca. Y yo sentí que finalmente entendía todo. Mi hijo no me amaba. Quizás nunca me había amado. O quizás ese amor se había podrido con los años hasta convertirse en esto. En desprecio. En avaricia. En crueldad calculada. No dije nada más. Di la vuelta y subí las escaleras hacia mi cuarto del sótano. Escuché cómo Julián se disculpaba con sus invitados. Problemas familiares. Ya saben. Mi madre está un poco confundida últimamente. La edad le está afectando. Todos rieron nerviosamente y la conversación continuó como si nada hubiera pasado. Me senté en mi catre y saqué mi celular viejo con manos que ya no temblaban. Marqué el número de Teodoro García. Contestó al tercer timbre. Señora Lidia, ¿qué sucede? Estoy lista, dije con voz clara y firme. Hagámoslo. Hagamos todo lo que tenemos que hacer. Ya no me importa si es mi hijo. Ya no me importa qué dirá la gente. Quiero justicia. Quiero mi dinero. Quiero mi dignidad de vuelta. Teodoro guardó silencio por un momento. Luego dijo con voz suave pero decidida. Mañana a las 9 de la mañana. Yo, un oficial de justicia y tu amiga Irma iremos a esa casa. Vamos a notificar formalmente la demanda. Vamos a ejecutar el bloqueo de tu pensión para que no puedan seguir usándola. Y vamos a asegurarnos de que esto termine. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi catre escribiendo en mi cuaderno. Escribiendo todo lo que sentía. Todo lo que había callado. Todo lo que finalmente me atrevía a decir. Escribí hasta que me dolieron los dedos.
hasta que las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse por debajo de la puerta. Escribí la última frase justo cuando escuché los primeros ruidos de la casa despertando arriba. No me voy por cobardía. Me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida. Guardé el cuaderno en mi bolso viejo. Me cambié de ropa poniéndome mi vestido color verde oliva, el único que me quedaba decente. Me peiné con cuidado frente al pedazo de espejo roto que tenía. Y esperé. A las 9 en punto sonó el timbre. Escuché pasos apresurados arriba. La voz confundida de Alicia preguntando quién era a esas horas. El sonido de la puerta abriéndose. Y entonces el silencio pesado que solo puede significar una cosa. Sorpresa. Incomodidad. Miedo. Subí las escaleras despacio. Cada escalón era un acto de valentía. Cada paso me alejaba de la mujer que había sido y me acercaba a la mujer que necesitaba ser. Cuando llegué al primer piso, vi la escena que había esperado durante semanas. Teodoro García estaba en la entrada con su traje gris impecable y su portafolio de cuero gastado. A su lado estaba un hombre joven con chaleco oficial y papeles en la mano. El oficial de justicia. E Irma. Mi querida Irma con su suéter color mostaza y su bolso enorme, parada firme como un roble. Alicia los miraba con una expresión entre confundida y furiosa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Es muy temprano para visitas. Teodoro habló con voz profesional y calmada. Buenos días, señora. Soy el abogado Teodoro García y vengo en representación de la señora Lidia Mendoza. Este es el oficial de justicia Celso Arnulfo y la señora Irma González como testigo. Venimos a notificar formalmente una demanda por apropiación indebida de recursos, maltrato familiar y abuso de adulto mayor. El rostro de Alicia perdió todo su color. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Esto es ridículo. Lidia, ¿qué has hecho? Julián apareció detrás de ella en pijama y con el cabello revuelto. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿qué significa esto? Di un paso al frente. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Pero mi voz salió firme. Significa que ya no voy a permitir que me traten como me han tratado. Significa que voy a recuperar mi pensión. Significa que voy a recuperar mi dignidad. Y significa que ustedes van a responder legalmente por lo que me han hecho. Julián rió. Pero fue una risa nerviosa sin alegría. Mamá, estás loca. Te hemos dado todo. Casa, comida, un lugar donde vivir. Y así nos pagas. Con abogados y demandas. Eres una desagradecida. Teodoro intervino con firmeza. Señor Mendoza, le sugiero que guarde silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el proceso legal. El oficial Arnulfo procederá ahora a entregarle formalmente la notificación de demanda. El oficial extendió un sobre grueso hacia Julián. Este lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrían los papeles, sin poder creer lo que leía. Apropiación de $9,200 en 12 meses. Maltrato psicológico. Condiciones de vivienda indignas. Aislamiento familiar. Violencia económica. Esto es mentira, gritó Alicia. Ella vive como una reina aquí. Tiene su propio cuarto. Come nuestra comida. No paga renta. ¿Cómo se atreve a decir que la maltratamos? Irma sacó su teléfono. Tengo fotos del cuarto donde duerme. Un catre en el lavadero. Sin ventanas. Con humedad en las paredes. Tengo grabaciones de las conversaciones donde ustedes le niegan acceso a su propio dinero. Tengo testimonios de vecinos que han visto cómo la tratan. Así que le sugiero que piense muy bien antes de seguir mintiendo. Alicia la miró con odio puro. Tú la has llenado la cabeza de mentiras. Tú has envenenado a Lidia contra nosotros. No, dije con voz que no reconocía como mía. Ustedes hicieron eso solos. Cada humillación. Cada insulto. Cada dólar robado. Eso lo hicieron ustedes sin ayuda de nadie. Julián dejó caer los papeles al suelo. Se pasó las manos por el rostro. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento si no fuera demasiado tarde. Mamá, podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados ni jueces. Hablemos. Arreglemos las cosas. Te prometo que todo va a cambiar.
Hace 6 meses hubiera bastado con esas palabras. Hace 6 meses habría llorado de alivio al escuchar a mi hijo prometerme que las cosas mejorarían. Pero ya no era la mujer de hace 6 meses. Ya había cruzado el desierto y había sobrevivido. Ya había visto su verdadero rostro. Y no había vuelta atrás. Tuviste meses para cambiar las cosas, Julián. Tuviste cientos de oportunidades para tratarme con dignidad. Para devolverme mi dinero. Para darme un lugar digno donde dormir. Para mirarme a los ojos y verme como tu madre y no como una fuente de ingresos. Y elegiste no hacerlo. Ahora las consecuencias las decidirá un juez. Teodoro abrió su portafolio y sacó más documentos. Además de la notificación de demanda, traigo una orden judicial temporal. A partir de este momento, la pensión de la señora Lidia será depositada directamente en una cuenta nueva a su nombre. Ustedes ya no tendrán acceso a esos fondos. También hay una orden de protección temporal que les prohíbe intimidar, amenazar o contactar a la señora Lidia excepto a través de representación legal. Alicia explotó. No pueden hacer eso. Esa pensión la usamos para mantener esta casa. Para pagar servicios. Para comida. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin esos $800? Irma sonrió con ironía. Interesante pregunta. ¿Cómo sobrevivirán sin los $800 de una anciana mientras ambos tienen trabajos de tiempo completo y salarios buenos? Realmente interesante. El oficial terminó de entregar todos los documentos. Señor Mendoza, señora Cruz, tienen 30 días para responder formalmente a la demanda. Les sugiero que contraten representación legal. Buenos días. Teodoro me miró. Señora Lidia, tiene todo empacado. Yo asentí. Todo lo que necesito está en 2 bolsas en mi cuarto. No tengo mucho. Casi todo lo dejé atrás cuando me mudé aquí. Y lo poco que traje ha desaparecido con los meses. Irma bajó conmigo al sótano. Vio el catre. Las paredes húmedas. La ropa amontonada. La ausencia total de dignidad en ese espacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo me ayudó a meter mis pocas pertenencias en las bolsas. Mi ropa vieja. Mis zapatos gastados. Mi cuaderno de notas. La foto de Julián niño que guardaba en mi bolsillo. El celular viejo. Y nada más. 70 años de vida reducidos a 2 bolsas de tela. Cuando subimos, Julián estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Alicia caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, probablemente llamando a un abogado. Ninguno de los dos me miró cuando caminé hacia la puerta. Me detuve en el marco. Una última vez. Miré la casa donde había creído que encontraría familia y solo encontré explotación. Miré a mi hijo sentado ahí, destruido, y sentí algo extraño. No era satisfacción. No era venganza cumplida. Era solo tristeza profunda. Tristeza por lo que pudo ser y nunca fue. Por el hijo que crié y el hombre en que se convirtió. Por el amor que di y el desprecio que recibí. Julián, dije suavemente. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Algún día tal vez entiendas que esto no es venganza. Esto es supervivencia. Esto es una madre eligiendo vivir con dignidad en lugar de morir en silencio. Te di mi vida entera. Pero no voy a darte mi muerte también. Salí de esa casa con Irma de un lado y Teodoro del otro. El sol de la mañana me golpeó la cara y por primera vez en meses sentí su calor de verdad. Sentí que podía respirar completo. Que mis pulmones se expandían sin ese peso constante sobre mi pecho. Irma apretó mi mano. Vas a quedarte conmigo hasta que encontremos tu propio lugar. Tengo un cuarto de huéspedes que no uso. Con ventanas grandes y una cama cómoda. Es tuyo el tiempo que necesites. Subí al auto de Teodoro. Mientras nos alejábamos, miré por última vez la casa por el espejo retrovisor. Vi a Julián salir a la puerta y quedarse parado ahí viéndonos partir. No sé qué expresión tenía en su rostro. Ya estábamos demasiado lejos. Y francamente, ya no me importaba. El cuarto de huéspedes de Irma tenía paredes color crema y cortinas blancas que dejaban pasar la luz del sol. Había una cama con un colchón suave y sábanas limpias que olían a lavanda. Un escritorio pequeño junto a la ventana. Un armario con espacio suficiente para mi ropa. Y silencio.
Un silencio apacible sin el ruido constante de las tuberías o el miedo de molestar a alguien. Me senté en la cama y por primera vez en meses sentí que podía llorar sin esconderme. Lloré por todo lo perdido. Por el hijo que había imaginado y el hombre que realmente era. Por los años desperdiciados durmiendo en ese sótano. Por la dignidad que casi pierdo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas y entonces sentí algo extraño. Alivio. Un alivio profundo y limpio como agua fresca. Irma tocó la puerta suavemente. Te traje té y galletas. Come algo. Has tenido una mañana muy dura. Nos sentamos juntas en esa habitación luminosa y hablamos durante horas. De todo. Del pasado. Del presente. Del futuro incierto que se abría frente a mí. Irma me contó que ella también había tenido problemas con uno de sus hijos. No tan graves como los míos, pero lo suficiente para entender que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. A veces el amor más grande que podemos dar es poner límites, dijo mientras sostenía mi mano. Especialmente cuando esos límites nos salvan la vida. Los siguientes días fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, pero no había nadie gritándome. No había órdenes. No había humillaciones. Solo el sol entrando por la ventana y el olor del café que Irma preparaba en la cocina. Ella insistía en que desayunáramos juntas en la mesa. Una mesa de verdad donde yo tenía mi propia silla. Mi propio plato. Mi propio espacio. Teodoro llamaba cada 2 días para actualizarme sobre el caso. Julián y Alicia habían contratado un abogado. Intentaban argumentar que yo había vivido con ellos gratuitamente y que mi pensión era una contribución voluntaria a los gastos del hogar. Pero Teodoro tenía todas las pruebas. Los estados de cuenta mostrando gastos personales excesivos. Las fotos del cuarto de lavado. El testimonio de Irma. Mi cuaderno con fechas y descripciones detalladas. El caso era sólido. También hay algo más, dijo Teodoro en una de esas llamadas. Tu nieta Patricia intentó contactarte. Dejó un mensaje en mi oficina pidiendo tu número. Dice que no sabía nada de lo que estaba pasando. Que está devastada. Que necesita hablar contigo. Mi corazón se apretó. Patricia. Mi nieta hermosa que estudiaba medicina lejos de todo esto. Que había estado ausente sin saber que su abuela dormía en un sótano mientras ella estudiaba con el dinero de la pensión de esa misma abuela. Dale mi número, dije después de pensarlo. Ella no tiene culpa de nada. Es solo una niña tratando de construir su futuro. Patricia llamó esa misma noche. Su voz sonaba rota por el teléfono. Abu, por favor perdóname. Yo no sabía. Te lo juro que no sabía. Mamá y papá me decían que estabas bien. Que estabas feliz viviendo con ellos. Nunca me dijeron que dormías en el lavadero. Nunca me dijeron que te habían quitado tu dinero. Yo nunca hubiera permitido eso. Nunca. Lo sé, mi amor. Lo sé. Tú estabas lejos construyendo tu vida. ¿Cómo debía ser? No es tu responsabilidad cuidar de mí. Pero eres mi abuela, lloró ella. La persona que me crió cuando mamá estaba ocupada. La que me enseñó a leer. La que me curaba las rodillas cuando me caía. ¿Cómo no va a ser mi responsabilidad asegurarme de que estés bien? Hablamos durante 2 horas. Le conté todo. Ella lloraba y se disculpaba y se enojaba con sus padres. Me dijo que había tenido una pelea horrible con ellos. Que Julián intentó justificar todo diciendo que yo exageraba. Que Alicia la había acusado de traicionarlos por creerme a mí. Patricia les dijo que no quería saber nada de ellos hasta que arreglaran esto. Que una familia que maltrata a sus ancianos no merecía llamarse familia. No rompas con ellos por mí, le dije suavemente. Son tus padres. Tú tienes que encontrar tu propio camino con ellos. Abu, ellos rompieron conmigo el día que decidieron tratarte así. Yo solo estoy eligiendo de qué lado de la historia quiero estar. Quedamos en vernos el siguiente fin de semana cuando ella pudiera venir desde la universidad. Colgué el teléfono sintiendo que al menos algo bueno había salido de todo esto. Al menos Patricia sabía la verdad. Al menos ella entendía. Las semanas pasaron en una nebulosa de trámites legales y ajustes. Mi pensión comenzó a depositarse en mi nueva cuenta. $800 que finalmente eran míos otra vez. Teodoro me ayudó a hacer un presupuesto.
Con ese dinero podía pagar una renta modesta, comida, medicinas y aún ahorrar un poco. No era mucho, pero era mío. Era suficiente. Irma me llevó a ver departamentos. Pequeños apartamentos de un cuarto en edificios viejos pero dignos. Con ventanas de verdad. Con cocinas funcionales. Con baños privados. Lugares donde podría vivir sola con paz y autonomía. Encontramos uno perfecto en un tercer piso. Tenía una ventana grande que daba a un parque. Las paredes necesitaban pintura, pero el casero dijo que podía hacerlo yo misma y descontarlo de la renta. Costaba $450 al mes. Perfecto. Lo alquilé de inmediato. Patricia vino a ayudarme a instalarme. Trajo pintura color amarillo suave y brochas. Pasamos un fin de semana entero pintando esas paredes mientras hablábamos de todo. De su carrera. De sus sueños. De su decepción con sus padres. De su admiración por mi valentía. Abu, me dijo mientras pintábamos la última pared. Tú me enseñaste la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que nunca es tarde para elegir la dignidad. Que el amor verdadero no pide que te sacrifiques hasta desaparecer. Voy a ser médica algún día. Y voy a tratar a mis pacientes ancianos con el respeto que tú mereces. Porque ahora sé que detrás de cada abuela hay una historia. Una vida entera de sacrificios que merece honor. Lloré abrazándola. Mi nieta hermosa. La única que había valido la pena de todo esto. Irma me regaló muebles que tenía guardados. Una mesa pequeña. 2 sillas. Una lámpara. Utensilios de cocina. Sábanas nuevas. Todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Los vecinos del edificio me recibieron con amabilidad. Había otras mujeres mayores viviendo solas. Nos hicimos amigas rápidamente. Tomábamos café juntas en las mañanas. Nos cuidábamos mutuamente. Éramos una comunidad de sobrevivientes. El juicio estaba programado para 2 meses después. Teodoro me preparó para testificar. Me explicó qué preguntas me harían. Cómo debía responder. Me dijo que el abogado de Julián intentaría hacerme ver como una anciana confundida y malagradecida. Pero que yo solo tenía que decir la verdad. La verdad simple y dolorosa de lo que había vivido. No tengas miedo, me dijo Teodoro. La justicia a veces es lenta, pero cuando tienes la verdad de tu lado, eventualmente llega. Escribí en mi cuaderno esa noche en mi departamento nuevo. Sentada en mi mesa junto a la ventana con vista al parque. Se acerca el día en que todo esto terminará. Y yo estaré lista. Porque ya no soy la mujer que subió esas escaleras en silencio. Soy la mujer que bajó con abogados y dignidad. Soy Lidia Mendoza. 70 años. Sobreviviente. Libre. El día del juicio amaneció frío y gris. Me desperté temprano en mi departamento sintiendo una mezcla extraña de nervios y calma. Patricia había venido la noche anterior y dormido en el sofá para acompañarme. La encontré en la cocina preparando café con manos temblorosas. Abu, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó con voz preocupada. Todavía puedes retirarte. Podemos olvidar todo y seguir adelante. Tomé su rostro entre mis manos. Mi nieta hermosa con sus ojos llenos de compasión. Amor, si me retiro ahora, el mensaje que les doy a tus padres es que pueden maltratar a alguien sin consecuencias. Y el mensaje que me doy a mí misma es que mi dignidad no vale la incomodidad de un juicio. No puedo vivir con eso. Necesito terminar esto. Por mí. Y por todas las abuelas que están viviendo lo mismo en silencio sin atreverse a hablar. Irma llegó a las 8 de la mañana. Llevaba un vestido formal color gris y su mejor bolso. Teodoro pasó por nosotras media hora después en su auto viejo pero impecable. En el camino al juzgado, repasamos todo una última vez. Los documentos. Los testimonios. La estrategia. El edificio del juzgado era imponente con sus columnas blancas y sus pasillos llenos de eco. Teodoro me guió hasta una sala de espera pequeña donde nos sentamos a aguardar. A través de la puerta de vidrio vi llegar a Julián y Alicia con su abogado. Un hombre alto con traje negro y expresión arrogante. Julián me vio y apartó la mirada inmediatamente. Alicia me fulminó con los ojos, pero yo sostuve su mirada sin parpadear. Ya no me daba miedo. Ya no tenía poder sobre mí. Nos llamaron a la sala del tribunal a las 10 en punto.
Era un espacio grande con bancas de madera oscura y un estrado elevado donde se sentaba la jueza. Una mujer de unos 60 años con cabello gris recogido y anteojos sobre la nariz. Se llamaba Honorable Jueza Leticia Fernández, según la placa en su escritorio. El abogado de Julián habló primero. Presentó su caso con voz modulada y gestos amplios. Argumentó que yo había vivido gratuitamente en casa de mi hijo. Que ellos me habían dado comida, techo y cuidados sin pedir nada a cambio. Que mi contribución de $800 mensuales era voluntaria y justa considerando los gastos que yo generaba. Que ahora, por influencia de terceros malintencionados, yo estaba acusando falsamente a mi propia familia de maltrato. Hizo que sonara tan razonable, tan lógico. Por un momento dudé de mí misma. Quizás yo era una desagradecida. Quizás estaba exagerando. Pero entonces miré a Teodoro y él me dio un pequeño gesto de ánimo. Recordé el cuarto de lavado. El catre que rechinaba. Las comidas de pie. Los permisos que tenía que pedir. Y supe que no estaba exagerando nada. Llegó el turno de Teodoro. Se levantó con calma y presentó las pruebas una por una. Proyectó en una pantalla las fotos del cuarto donde yo dormía. La sala entera guardó silencio viendo ese espacio miserable. El catre desvencijado. Las paredes con manchas de humedad. La ausencia total de privacidad o dignidad. Escuché a alguien en las bancas del público murmurar algo sobre crueldad. Teodoro mostró los estados de cuenta bancarios. Destacó con marcador rojo los gastos excesivos. Viajes a la playa por $1,200. Cenas en restaurantes caros por $300 cada una. Ropa de marca. Muebles de lujo. Todo mientras la dueña de ese dinero dormía en un sótano húmedo. Presentó mi cuaderno. Leyó en voz alta algunas de las entradas. Las fechas en que me quitaron mi silla. Las veces que me negaron acceso a mi propio dinero. Las palabras exactas que Julián me había dicho. Si no fuera por tu pensión, ni siquiera te querríamos aquí. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de todos. Luego me tocó testificar. Caminé hacia el estrado con piernas temblorosas. Juré decir la verdad con manos sobre la Biblia. Me senté en esa silla de testigos, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Teodoro me hizo preguntas suaves. Señora Lidia, ¿puede contarnos con sus propias palabras cómo llegó a vivir con su hijo? Y lo hice. Conté toda la historia desde el principio. Cómo Julián me había convencido de mudarme con promesas de familia y compañía. Cómo poco a poco me habían ido quitando todo. Mi espacio. Mi dinero. Mi dignidad. Mi voz. El abogado de Julián me interrogó después. Intentó confundirme con preguntas capciosas. Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted tiene problemas de memoria? Que a veces confunde las cosas. No, mi memoria está perfecta. Recuerdo cada humillación con claridad dolorosa. ¿No es cierto que su hijo la invitó a vivir con él por preocupación genuina por su bienestar? Quizás al principio. Pero la preocupación no justifica el maltrato. ¿No es cierto que usted está siendo manipulada por su amiga para sacarle dinero a su hijo? Mi amiga me salvó la vida. Y no estoy sacándole nada a nadie. Estoy recuperando lo que es mío. Intentó hacerme llorar. Hacerme ver frágil y confundida. Pero yo mantuve la calma. Respondí cada pregunta con claridad. Sin rabia. Sin gritos. Solo con la verdad firme y tranquila. Después testificó Irma. Contó cómo me había encontrado en el parque. El estado en que yo estaba. Las conversaciones que habíamos tenido. Lo que ella había visto con sus propios ojos cuando visitó la casa. Habló con tal convicción que vi a la jueza asentir varias veces mientras tomaba notas. Luego le tocó a Patricia. Mi nieta subió al estrado con los ojos rojos de haber llorado. El abogado de Julián intentó argumentar que ella no era testigo válida porque no había estado presente durante los hechos. Pero Teodoro explicó que su testimonio era relevante para establecer el patrón de ocultamiento. Patricia contó cómo sus padres siempre le habían mentido sobre mi situación. Cómo le decían que yo estaba feliz y cómoda cuando en realidad me tenían en condiciones deplorables. Cómo ella se había sentido traicionada al descubrir la verdad. Cuando le preguntaron si creía que yo estaba siendo manipulada, ella miró directamente a sus padres y dijo con voz firme:
Mi abuela es la mujer más fuerte que conozco. Criarse sola a mi padre. Trabajó hasta destruirse el cuerpo para darle una buena vida. Y él le pagó robándole y humillándola. Si alguien fue manipulado aquí fue mi padre. Manipulado por su propia codicia. Julián se puso de pie. Su abogado intentó detenerlo, pero él lo ignoró. Patricia, ¿cómo puedes decir eso? Soy tu padre. Patricia lo miró con lágrimas en los ojos. Eres mi padre biológico. Pero un verdadero padre no trata así a su madre. Un verdadero padre enseña valores con el ejemplo. Y tú me enseñaste que está bien explotar a los que te aman. Esa no es una lección que voy a aceptar. La jueza golpeó el mazo. Orden en la sala. Señor Mendoza, siéntese inmediatamente. El juicio continuó durante horas. Más testimonios. Más pruebas. Más argumentos de ambas partes. Finalmente, cerca de las 5 de la tarde, la jueza anunció que tomaría un receso para deliberar. Que emitiría su veredicto en 2 días. Salimos del juzgado exhaustos. Patricia me abrazó fuerte en las escaleras. Lo hiciste perfecto, Abu. Estuviste increíble ahí adentro. Teodoro nos reunió a las 3 en una cafetería cercana. Creo que fue bien, dijo mientras revolvía su café. La jueza parecía receptiva. Las pruebas son contundentes. Pero nunca se sabe hasta que se sabe. He visto casos claros perderse por tecnicismos. Y he visto casos imposibles ganarse por la humanidad del juez. Esos 2 días de espera fueron eternos. Intenté mantenerme ocupada en mi departamento. Limpiaba cosas que ya estaban limpias. Cocinaba comidas que no tenía hambre de comer. Miraba por la ventana sin ver realmente nada. Irma venía cada tarde a hacerme compañía. Patricia llamaba cada noche antes de dormir. La noche antes del veredicto, escribí en mi cuaderno. Mañana sabré si la justicia existe o si solo es una palabra bonita. Pero sin importar lo que diga la jueza, yo ya gané. Porque recuperé algo más valioso que el dinero. Recuperé mi voz. Recuperé mi derecho a decir no. Recuperé la certeza de que merezco dignidad. Y eso nadie me lo puede quitar nunca más. Regresamos al juzgado en la mañana del tercer día. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con una intensidad que parecía prometer algo. O quizás era solo mi imaginación buscando señales donde no las había. Teodoro, Irma, Patricia y yo nos sentamos en las mismas bancas de antes. Del otro lado, Julián y Alicia con su abogado. No nos miramos. Era como si estuviéramos en universos paralelos ocupando el mismo espacio. La jueza Leticia Fernández entró puntual a las 10. Todos nos pusimos de pie. Ella se acomodó en su silla, ordenó sus papeles y nos miró por encima de sus anteojos. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó con voz firme. He analizado los testimonios. He estudiado las leyes aplicables. Y he llegado a una conclusión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El caso presentado por la señora Lidia Mendoza contra su hijo Julián Mendoza y su nuera Alicia Cruz es uno que lamentablemente veo con demasiada frecuencia en este tribunal. Adultos mayores siendo explotados por sus propios familiares. Personas que dedicaron sus vidas a sus hijos solo para ser tratadas como mercancía en su vejez. Y cada vez me rompe el corazón de la misma manera. Hizo una pausa. Miró directamente a Julián. Señor Mendoza, su madre trabajó 40 años en condiciones difíciles para darle una vida mejor. Sacrificó todo por usted. Y usted le pagó apropiándose de su pensión, obligándola a vivir en condiciones indignas y despojándola sistemáticamente de su autonomía y dignidad. La evidencia presentada es abrumadora e irrefutable. Alicia intentó interrumpir, pero el abogado la detuvo. Las fotografías del lugar donde la señora Lidia dormía son devastadoras. Ningún ser humano, y mucho menos una mujer de 70 años, debería vivir en esas condiciones. El cuaderno con las anotaciones detalladas demuestra un patrón claro de abuso sostenido en el tiempo. Los estados de cuenta bancarios revelan una apropiación sistemática de recursos. Y los testimonios confirman todo lo anterior. La jueza se quitó los anteojos y los limpió lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un peso diferente. Por lo tanto, fallo a favor de la señora Lidia Mendoza en todos los puntos de su demanda. Primero,
ordeno la restitución completa de los $9,200 apropiados indebidamente de su pensión, más intereses calculados a la tasa legal. Segundo, condeno al señor Julián Mendoza y a la señora Alicia Cruz a pagar una indemnización adicional de $5,000 por daño moral y psicológico. Tercero, establezco una orden permanente de protección que les prohíbe contactar a la señora Lidia sin su consentimiento expreso. Cuarto, ordeno que ambos demandados completen un programa educativo sobre derechos de adultos mayores y prevención de maltrato familiar. Sentí que el mundo se detenía. Las palabras de la jueza llegaban a mí como desde muy lejos. Había ganado. Realmente había ganado. Además, continuó la jueza con voz aún más seria, estoy reportando este caso a la Fiscalía para que evalúen si corresponden cargos criminales adicionales por abuso de adulto mayor. Lo que ustedes hicieron no es solo moralmente reprobable, es potencialmente criminal. Julián se desplomó en su silla. Alicia tenía el rostro completamente blanco. Su abogado susurró algo rápidamente, pero era tarde. La sentencia estaba dictada. Finalmente, dijo la jueza mirándome directamente. Señora Lidia, quiero que sepa algo. Su valentía al denunciar esta situación no solo la beneficia a usted, beneficia a todas las personas mayores que están sufriendo en silencio en situaciones similares. Usted les ha mostrado que es posible defenderse, que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Y espero que encuentre la paz que merece. Golpeó el mazo. Caso cerrado. No recuerdo exactamente lo que pasó después. Patricia me abrazó llorando. Irma gritaba de alegría. Teodoro estrechó mi mano con orgullo en los ojos. Había gente en las bancas aplaudiendo. Otras mujeres mayores que habían venido a observar el juicio se acercaban a felicitarme con lágrimas en los ojos. Una señora de unos 80 años me tomó de las manos y me dijo: «Gracias. Mi nieto me está haciendo algo parecido y yo tenía miedo de hablar. Pero si usted pudo, yo también puedo». Salimos del juzgado a un día brillante y hermoso. Me senté en las escaleras de piedra sintiendo el sol en la cara. Patricia se sentó a mi lado y recostó su cabeza en mi hombro como hacía cuando era niña. «Abu, estoy tan orgullosa de ti». «Yo también estoy orgullosa de mí», respondí con una sonrisa. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente orgullosa de la mujer que veía en el espejo. En las semanas siguientes, Julián y Alicia cumplieron con la sentencia. Depositaron el dinero en mi cuenta. Más de $14,000 en total entre la restitución, los intereses y la indemnización. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida. Teodoro me ayudó a invertir parte en un fondo de retiro seguro. El resto lo guardé para emergencias y pequeños lujos que antes me había negado. Usé algo de ese dinero para mejorar mi departamento. Compré una cama nueva de verdad, un sofá cómodo, una televisión pequeña, cortinas bonitas, plantas para la ventana, libros que siempre había querido leer. Nada extravagante, solo cosas que me hacían feliz y me recordaban que mi espacio era mío. Patricia venía a visitarme cada 2 semanas. Cocinábamos juntas. Veíamos películas. Hablábamos de su carrera y de sus sueños. Me contó que Julián había intentado contactarla varias veces, pero ella no estaba lista. Que tal vez algún día podría perdonarlo, pero que necesitaba tiempo. Yo le dije que respetaría cualquier decisión que tomara. Que el perdón era algo personal que no se podía forzar. En cuanto a mí y Julián, no volvimos a hablar. Él me envió una carta 6 meses después del juicio. Una carta larga llena de justificaciones y disculpas a medias. Decía que había estado bajo mucho estrés, que Alicia lo había influenciado, que no se había dado cuenta de lo mal que me trataban, que esperaba que algún día pudiéramos reconciliarnos. Leí la carta una vez y la guardé en un cajón. No la rompí, no la tiré. Simplemente la guardé como evidencia de que incluso después de todo, él seguía sin entender realmente lo que había hecho. Seguía buscando excusas en lugar de asumir responsabilidad completa. Quizás algún día llegue a comprenderlo de verdad. O quizás no. Ya no era mi problema. Hice nuevas amigas en mi edificio. Mujeres como yo. Sobrevivientes de matrimonios difíciles, de hijos complicados, de vidas que no salieron como planearon pero que seguían adelante con dignidad.
Nos reuníamos los martes para tomar café, los jueves para jugar cartas, los domingos para ir juntas al mercado. Éramos nuestra propia familia elegida. Irma seguía siendo mi roca, mi hermana del alma, la amiga que apareció justo cuando más la necesitaba. Viajamos juntas a la playa por primera vez en 30 años. Nos sentamos en la arena viendo el atardecer y hablamos de todas las cosas que aún queríamos hacer, de todos los años que aún teníamos por delante. Porque 70 años no es el final, es solo otro capítulo. Una tarde, estaba sentada en mi ventana mirando el parque cuando una mujer joven tocó a mi puerta. Dijo que había leído sobre mi caso en el periódico local, que su abuela estaba pasando por algo similar y no sabía qué hacer. Le di el número de Teodoro. Le conté mi historia. Le dije que era posible salir, que era posible recuperar la dignidad, que nunca era tarde. Ella se fue llorando, pero con esperanza en los ojos. Y yo supe que todo había valido la pena. El dolor, el miedo, el juicio, todo. Porque mi historia ahora era un faro para otras mujeres perdidas en la oscuridad. Sigo escribiendo en mi cuaderno. Ya no escribo sobre humillaciones. Escribo sobre momentos pequeños de felicidad. El café de la mañana en mi propia taza. La luz del sol en mi cara. Las risas con mis amigas. La paz de dormir en una cama cómoda sin miedo a molestar a alguien. La libertad de gastar mi propio dinero en lo que yo decido. La dignidad de existir sin pedir permiso. Anoche escribí la última entrada antes de terminar ese cuaderno y empezar uno nuevo. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Es tu valentía para decir basta cuando todo el mundo espera que te quedes callada. Es tu fuerza para elegir la dignidad sobre la comodidad. Es tu decisión de vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Tengo 70 años. He perdido mucho, pero también he ganado todo lo que importa. Me he ganado a mí misma de vuelta. Y eso nadie me lo puede quitar nunca más. Soy Lidia Mendoza. Y esta es mi historia de renacimiento.